Hannah se encontraba sola en su pequeña habitación, con solo una cama angosta y una ventana por la que apenas entraba la luz del sol. A sus 20 años, su vida había dado un giro inesperado que jamás hubiera imaginado. Solía tener una vida decente junto a su madre, Annette, una mujer amorosa que hizo todo lo posible por darle lo mejor que pudo. No era mucho, pero a Hannah nunca le faltó el cariño, ni la dedicación de una madre que sacrificaba todo por su hija. Pero ese fatídico día, cuando el coche en el que viajaban fue embestido por un camión, todo cambió. Annette murió al instante, y Hannah quedó sola en el mundo. A los 15 años, fue enviada a un orfanato, donde completó sus estudios secundarios. Durante esos años en el orfanato, Hannah aprendió a ser fuerte, aunque la soledad la devoraba lentamente. Su madre había sido su único pilar, y sin ella, el mundo parecía desmoronarse. A pesar de todo, se concentró en sus estudios, con la esperanza de que algún día podría salir adelante y cumplir su sueño de estudiar en la universidad. Sin embargo, al cumplir los 18 años, las cosas se complicaron aún más. El orfanato le informó que ya no podía quedarse allí, pues había alcanzado la mayoría de edad y debía encontrar su propio camino. Con pocas opciones y sin recursos, Hannah asistió a varias entrevistas de trabajo, donde fue rechazada en la mayoría. Finalmente, consiguió empleo en una tienda de artículos para el hogar, un trabajo monótono y mal pagado, pero al menos le permitía pagar una pequeña habitación en una pensión y comprar comida suficiente para el mes. Compartía la pensión con Emily, otra joven que trabajaba como camarera, y aunque no eran grandes amigas, se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Fue durante esos primeros meses de independencia cuando Hannah comenzó a sentir molestias en su oído derecho. Al principio era solo un zumbido ocasional, pero pronto los dolores se volvieron constantes. A veces, los mareos eran tan fuertes que le costaba mantenerse de pie. El problema de salud empeoraba, pero Hannah no podía permitirse ir a un médico. Así que decidió ocultarlo, hacer un esfuerzo por leer los labios de las personas y sonreír cuando no entendía lo que decían. Un día, cuando llegó a su trabajo, se encontró con las puertas cerradas y un cartel que anunciaba la quiebra de la tienda. Desesperada y sin ahorros, Hannah deambuló por las calles en busca de alguna oportunidad, pero las ofertas de trabajo eran escasas. Los días pasaron y su angustia creció. No sabía cuánto tiempo más podría mantenerse en la pensión, y con su oído empeorando, el miedo se apoderaba de ella. Una tarde, mientras caminaba por un barrio acomodado, sus ojos se detuvieron en una casa enorme y elegante. Un cartel en la puerta anunciaba que buscaban una empleada doméstica, con la posibilidad de dormir en el lugar de trabajo. Hannah no dudó ni un segundo. Sacó su currículum, algo desgastado por el uso, y tocó el timbre. La puerta fue abierta por una mujer de unos 50 años, de apariencia rígida pero vestida con una elegancia discreta. Sus ojos recorrieron rápidamente a Hannah, tomando nota de su aspecto humilde, su ropa sencilla y sus manos temblorosas. ¿Qué necesitas?, preguntó la mujer sin mostrar emoción. Vengo por el trabajo, dijo Hannah, con un tono respetuoso y suplicante. Vi el anuncio en la puerta. Estoy interesada en la posición de empleada doméstica. La mujer la miró con detenimiento, evaluando su desesperación. Margaret, como se llamaba el ama de llaves de la casa, había trabajado para esa familia durante años. Aunque había conocido a muchas jóvenes en busca de empleo, algo en los ojos de Hannah la hizo dudar. Parecía frágil, pero había una determinación en su mirada que le resultaba familiar. Pasa, dijo finalmente Margaret. Voy a hacerte unas preguntas. Hannah siguió a Margaret por un pasillo amplio, adornado con pinturas caras y muebles de lujo. El contraste con su propia vida era abrumador, pero trató de mantener la calma. Margaret la llevó a una sala pequeña y cerró la puerta. ¿Tienes experiencia?, preguntó Margaret, sentándose frente a ella. No mucha, admitió Hannah, pero estoy dispuesta a aprender. Necesito este trabajo más de lo que imagina. Haré lo que sea necesario. Margaret la observó en silencio durante unos segundos antes de hablar de nuevo. Este no es un trabajo fácil.
El señor y la señora Charlotte son exigentes, y su hija, Isabelle, no es alguien fácil de tratar. Si decides quedarte, tendrás que seguir sus reglas al pie de la letra. Hannah asintió, sin vacilar. Acepto. Margaret suspiró, sin poder evitar sentir lástima por la joven. Muy bien. Te llevaré a tu habitación. Hannah siguió a Margaret por las escaleras hacia el piso superior, donde se encontraban las habitaciones de los empleados. Sin embargo, en lugar de detenerse en alguna de las puertas amplias, Margaret la condujo hacia un pequeño espacio al final del pasillo. Cuando abrió la puerta, Hannah quedó sorprendida. Era una habitación minúscula, sin ventanas, que apenas tenía espacio para una cama pequeña y un baúl viejo. El aire era pesado, como si nadie hubiera ventilado el lugar en semanas. Este es el único espacio disponible, dijo Margaret, con un tono algo avergonzado. La hija de la familia, Isabelle, ha tomado la otra habitación para su gato. Esto es lo mejor que puedo ofrecerte. Hannah miró la habitación, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Aunque era un espacio claustrofóbico, al menos era suyo. No había tenido un lugar propio desde que su madre murió. Está bien, dijo con una sonrisa débil. Agradezco la oportunidad de estar aquí. Margaret la miró con una mezcla de lástima y respeto. Sabía que una joven solo aceptaba esas condiciones cuando no tenía otra opción. Te dejo para que te acomodes. Mañana comenzaremos con tus tareas. Hannah asintió y se sentó en la cama. El colchón era tan delgado que podía sentir las tablas de madera debajo. Aún así, era un lugar para dormir, un techo sobre su cabeza. No podía permitirse quejarse. Al día siguiente, Hannah comenzó su trabajo. Margaret le explicó sus tareas: limpiar la casa, mantener en orden la vajilla de porcelana que tanto valoraba Charlotte, y estar siempre disponible para cualquier capricho de Isabelle. Hannah sabía que no iba a ser fácil, pero no esperaba lo que estaba por venir. Mientras limpiaba una alacena, subió a una pequeña escalera para alcanzar los estantes más altos. De repente, escuchó un grito estridente. ¿Tú? ¿Eres sorda o qué? Hannah dio un respingo, perdiendo el equilibrio por un segundo. Al girarse, vio a una joven de su misma edad, pero muy bien vestida, con una expresión arrogante en el rostro. Era Isabelle, la hija de los dueños. Hannah trató de explicarse, pero el problema de su oído empeoraba. No había escuchado los pasos de Isabelle al entrar en la sala, y el grito la había sorprendido. Lo siento, no te escuché entrar, se disculpó Hannah. Ya lo noté, respondió Isabelle, con desprecio. ¿Eres tonta además de sorda? Antes de que Hannah pudiera responder, perdió el equilibrio por completo. Cayó de la escalera, pero logró evitar que los objetos de la alacena cayeran con ella. Isabelle soltó una carcajada. Vaya, qué patética. Se burló. Hannah se levantó como pudo, cojeando ligeramente por el golpe que se había dado en el tobillo al caer. El dolor se intensificaba, pero más le dolía el orgullo. Aún así, no dijo nada. Sabía que responder solo empeoraría las cosas. Isabelle la miró con superioridad y, con una sonrisa maliciosa, salió de la sala. Los días pasaron con lentitud para Hannah, pero ella continuó soportando las constantes humillaciones. Isabelle parecía disfrutar con cada oportunidad de hacerla sentir inferior. Aunque el ama de llaves, Margaret, intentaba ayudar a Hannah de vez en cuando, su poder en la casa era limitado. Charlotte, la señora de la casa, era autoritaria y no tenía ningún interés en escuchar las preocupaciones de los empleados. Una noche, después de un largo día de trabajo, Hannah se retiró a su pequeña habitación. El dolor en su tobillo, que nunca había sanado por completo desde la caída, se había intensificado. Además, la molestia en su oído derecho empeoraba. Mareos y punzadas de dolor la acompañaban a cada paso, pero ella no se permitía quejarse. Sabía que si perdía ese trabajo, estaría en la calle sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Mientras se acostaba, intentando descansar aunque fuera un poco, alguien golpeó la puerta de su habitación con insistencia. Hannah, aún desorientada por el sueño,
abrió la puerta solo para encontrarse con Isabelle una vez más. ¿Tanto te cuesta levantarte?, dijo la joven con arrogancia. Quiero que me prepares un chocolate caliente. Ahora. Hannah parpadeó, tratando de comprender lo que ocurría. Eran casi las 2 de la madrugada, pero no había espacio para rechazar la orden. Sí, señorita, enseguida, respondió, mientras se ataba el delantal alrededor de su pijama. Bajó a la cocina, sus pies arrastrándose de cansancio. Preparó el chocolate caliente, tratando de ser lo más rápida posible, pero cuando se lo llevó a Isabelle, la joven tomó un solo sorbo y dejó la taza a un lado. Ya no lo quiero. Tardaste demasiado. Hannah apretó los puños bajo el delantal. Sabía que cualquier protesta sería inútil, así que simplemente asintió con la cabeza y llevó la taza de vuelta a la cocina. Lavó los platos con movimientos lentos y agotados antes de regresar a su habitación. Se recostó en la pequeña cama, con la sensación de que sus fuerzas estaban a punto de agotarse. Cada día era una nueva batalla, y cada vez se hacía más difícil seguir adelante. A la mañana siguiente, Hannah fue llamada por Charlotte. La dueña de la casa la esperaba en la sala principal, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Sentada a su lado, Isabelle observaba la escena con una mirada burlona, disfrutando del poder que tenía sobre la joven criada. Hoy te encargarás de limpiar toda la vajilla, anunció Charlotte, sin molestarse en ocultar su desprecio. Y no quiero ver ni una sola mancha en esos platos. Entiendo que la última vez no lo hiciste bien. Hannah inclinó la cabeza, conteniendo su frustración. Sabía que esta orden no era más que un capricho para complacer a Isabelle, pero no tenía otra opción más que obedecer. Pasó las horas de la mañana limpiando los costosos platos de porcelana, con una concentración que le impedía pensar en otra cosa. Subida a una silla para alcanzar los estantes más altos, intentaba evitar que los mareos le jugaran una mala pasada. Su oído seguía molestándole, pero Hannah no podía permitirse descansar. De repente, sintió que algo no estaba bien. Un pequeño ruido detrás de ella la hizo girar, pero era demasiado tarde. Isabelle había entrado sigilosamente en la sala y, con una sonrisa maliciosa, retiró la silla en la que Hannah estaba subida. La joven criada perdió el equilibrio, y con un grito ahogado, cayó al suelo, llevándose consigo varios platos. El sonido de los platos rompiéndose resonó por toda la casa. Hannah, aterrorizada, intentó incorporarse, pero su tobillo torcido no la dejaba moverse con facilidad. Las lágrimas llenaron sus ojos al ver el desastre frente a ella. Sabía que Charlotte no perdonaría un error así. Al escuchar el ruido, Charlotte apareció inmediatamente en la sala, con el rostro tenso y enfurecido. Isabelle, por su parte, observaba la escena con una sonrisa satisfecha, consciente de que Hannah pagaría por el incidente. ¿Qué has hecho?, gritó Charlotte, mirando con horror los fragmentos de porcelana esparcidos por el suelo. Eres una inútil. ¿Sabes cuánto valen estos platos? Tendrás que pagarlos todos. Hannah, temblando, intentó explicarse. Lo siento mucho, señora. Fue un accidente, me caí porque... No quiero excusas. Interrumpió Charlotte, furiosa. Esto es inaceptable. Estás despedida. Las palabras cayeron sobre Hannah como una sentencia. Sabía que no podía permitirse perder ese trabajo, pero también sabía que no había forma de cambiar la decisión de Charlotte. Intentó mantenerse firme, pero las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Por favor, señora, no me despida. Haré cualquier cosa para arreglar esto. No tengo a dónde ir, suplicó, con la voz rota por la desesperación. En ese momento, Margaret, que había escuchado los gritos, entró en la sala. Al ver la escena, comprendió de inmediato lo que había sucedido. Sabía que Isabelle estaba detrás de todo, pero también entendía que enfrentarse a Charlotte no era una opción. Aún así, intentó interceder. Señora Charlotte, por favor, considere que Hannah ha trabajado duro desde que llegó. Tal vez podríamos darle otra oportunidad. Charlotte la miró con frialdad. ¿Otra oportunidad? ¿Después de esto? No.
Esta niña se va de mi casa hoy mismo. Margaret bajó la cabeza, sabiendo que no había más que hacer. Con el corazón destrozado, Hannah subió a su habitación a recoger sus pocas pertenencias. Las manos le temblaban mientras metía la ropa en su bolso. No sabía qué haría después, pero una cosa estaba clara, estaba sola, otra vez. Justo cuando estaba a punto de salir de la casa, alguien llamó a la puerta. Era Robert, el marido de Charlotte, quien acababa de llegar de su trabajo como médico. Al ver el rostro abatido de Hannah, algo en él cambió. Había algo en aquella joven que le recordaba a una persona del pasado, una mujer que había marcado su vida de una manera profunda. «Espera un momento», le dijo, deteniéndola antes de que pudiera cruzar la puerta. «¿Qué está pasando aquí?». Hannah lo miró, sorprendida de que el hombre le prestara atención. Con voz temblorosa, le explicó lo sucedido, desde la caída hasta la decisión de Charlotte de despedirla. Robert la escuchó con atención, sin interrumpirla. Cuando Hannah terminó su relato, Robert la miró con detenimiento. Algo en su rostro, en sus ojos, le resultaba dolorosamente familiar. «¿Cuál es tu nombre completo?», le preguntó. «Hannah Montgomery», respondió ella, con la voz apenas audible. Robert palideció al escuchar ese nombre. Montgomery era el apellido de Annette, la única mujer que había amado verdaderamente en su vida. Había cometido el error de abandonarla hacía muchos años, y siempre había lamentado aquella decisión. «¿Tu madre se llamaba Annette Montgomery?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y esperanza. Hannah asintió, aún sin comprender lo que estaba sucediendo. «Sí, era mi madre. Pero murió hace varios años». El rostro de Robert se transformó en una mezcla de tristeza y culpa. Ahora lo comprendía todo. Hannah no era solo una joven trabajadora que había caído en desgracia. Era su hija. La hija que nunca supo que tenía. Sin decir una palabra más, Robert tomó a Hannah de la mano y la condujo al comedor, donde Charlotte e Isabelle estaban discutiendo sobre los platos rotos. Al ver la expresión seria de Robert y su mano aferrada a la de Hannah, ambas se quedaron en silencio. «Tengo algo que decir», anunció Robert, mirando directamente a su esposa e hija. «Esta joven no se irá de esta casa. De hecho, no solo se quedará, sino que a partir de ahora será tratada como lo que realmente es». Charlotte frunció el ceño, sin comprender. «¿De qué estás hablando, Robert?». Isabelle miraba a su padre con una mezcla de confusión y desdén. Robert soltó la mano de Hannah y sacó una vieja fotografía de su billetera. Era una imagen de él cuando era joven, sonriendo al lado de una mujer de cabellos oscuros, Annette. «Hannah es mi hija», anunció Robert, con firmeza. «Y de ahora en adelante, se quedará conmigo». El silencio que siguió a las palabras de Robert fue absoluto. Charlotte abrió los ojos en shock, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Isabelle, por otro lado, soltó una risa incrédula, como si aquello fuera una broma ridícula. «¿Tu hija?», preguntó Isabelle con sarcasmo. «¿Estás bromeando, papá? Ella es solo una criada, no puede ser tu hija». Robert la miró con una dureza que Isabelle jamás había visto en él. «No, Isabelle. No estoy bromeando. Hace muchos años, antes de casarme con tu madre, estuve enamorado de una mujer llamada Annette Montgomery. La amaba más de lo que nunca amé a nadie. Pero cometí un terrible error. Me alejé de ella porque no estaba listo para un compromiso. Y ahora descubro que esa decisión no solo afectó mi vida, sino también la de Hannah, mi hija, a quien abandoné sin siquiera saber que existía». Charlotte, que hasta entonces había estado en silencio, finalmente reaccionó. Se levantó bruscamente de la mesa, sus ojos ardiendo de rabia. «Esto es una locura», gritó. «¿Quieres decir que tuviste una aventura con esa mujer mientras estabas conmigo?». Robert la miró con calma, su voz baja pero firme. «No. Annette fue antes de ti, mucho antes de que nos casáramos. Nunca te fui infiel, pero te casaste conmigo sabiendo que nunca te amé de la forma en que amé a Annette. Nuestro matrimonio fue una farsa desde el principio, y lo sabes. Nos casamos por conveniencia,
no por amor. Charlotte temblaba de ira. Isabelle, por su parte, no podía creer lo que escuchaba. ¿Entonces, ella es mi hermana?, preguntó, señalando a Hannah con desdén. No lo aceptaré nunca. Robert se volvió hacia su hija, con una expresión de profunda decepción. Lo aceptes o no, Hannah es tu hermana. Y es hora de que todos empecemos a comportarnos como una familia, aunque tengamos que reconstruir lo que hemos destruido. Isabelle cruzó los brazos, lanzando una mirada de desprecio a Hannah. Nunca seré hermana de una criada, murmuró con veneno. Robert suspiró y se volvió hacia Hannah, quien permanecía quieta, abrumada por todo lo que estaba ocurriendo. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era realmente hija de Robert? ¿El hombre que había estado casado con Charlotte todo este tiempo? Aquella noche fue la más larga de la vida de Hannah. Robert le explicó, con el corazón en la mano, todo lo que había sucedido con Annette en el pasado. Le contó cómo la había conocido, cómo se habían enamorado y cómo, por miedo, había decidido marcharse sin saber que ella estaba embarazada. Si hubiera sabido que ibas a nacer, nunca me habría ido, dijo con voz quebrada. Habría hecho lo correcto. Hannah lo escuchaba en silencio, tratando de procesar toda aquella información. Por un lado, sentía un profundo resentimiento hacia él por haber abandonado a su madre, dejándola sola en los momentos más difíciles de su vida. Pero por otro lado, veía el dolor genuino en los ojos de Robert, un dolor que compartía. Ambos habían sido víctimas de decisiones equivocadas y ahora debían encontrar la manera de seguir adelante. No puedo cambiar el pasado, Hannah, dijo Robert, tomando su mano, pero puedo asegurarme de que tu futuro sea diferente. A partir de ahora, tendrás todo lo que necesitas. Te ayudaré a resolver tus problemas de salud y te daré la oportunidad de estudiar, como siempre soñaste. No puedo devolverte el tiempo perdido, pero puedo intentar compensarlo. Hannah lo miró, con lágrimas en los ojos. Quería creer en sus palabras, pero el miedo a ser lastimada nuevamente la hacía dudar. ¿Y Charlotte?, preguntó con un hilo de voz. Ella me odia. No permitirá que me quede aquí. Robert negó con la cabeza. Charlotte y yo nos vamos a divorciar. Nuestra relación ya estaba rota mucho antes de que supiéramos de ti. Esto solo acelerará las cosas. Hannah no supo qué decir. Era demasiado para asimilar en una sola noche, pero algo en su interior le decía que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Los días siguientes fueron tensos en la casa. Charlotte evitaba hablar con Robert, y cuando lo hacía, era solo para discutir sobre el inminente divorcio. Isabelle, por su parte, ignoraba por completo a Hannah, aunque ocasionalmente lanzaba comentarios sarcásticos y humillantes cuando pasaban cerca una de la otra. Hannah, sin embargo, comenzó a experimentar un cambio en su vida. Robert, fiel a su palabra, la llevó a un médico especialista para tratar su oído. Después de varias consultas, descubrieron que Hannah padecía una infección crónica que había sido desatendida durante demasiado tiempo. Aunque no sería fácil curarla por completo, el tratamiento mejoró notablemente su salud, y los mareos y el dolor empezaron a disminuir. Robert también comenzó a pagarle clases privadas para que pudiera continuar sus estudios. Por primera vez en años, Hannah sentía que su vida estaba volviendo a tener sentido, aunque las heridas del pasado seguían presentes. Una tarde, mientras se encontraba en su pequeña habitación estudiando, Isabelle entró sin tocar la puerta. La mirada de desprecio en su rostro no había cambiado. ¿Crees que puedes reemplazarme?, preguntó con veneno. Por mucho que papá te acepte, nunca serás parte de esta familia. Solo eres una criada, y siempre lo serás. Hannah levantó la mirada, sorprendida por la crudeza de las palabras. Pero esta vez no sintió miedo. No sintió la misma humillación que antes. Había cambiado. No estoy aquí para reemplazarte, Isabelle, respondió con calma. Solo quiero tener una oportunidad de vivir mi vida. No busco tomar nada que sea tuyo. Isabelle soltó una risa amarga. No tienes ni idea de lo que estás diciendo.
No sabes lo que es crecer con un padre que te desprecia, siempre comparándote con alguien que ni siquiera conocía. Ahora que te ha encontrado, no tengo dudas de que me reemplazará por completo. Hannah observó el dolor en los ojos de Isabelle, y por primera vez comprendió que, aunque la tratara con desprecio, su hermana también estaba sufriendo. Ambas habían sido víctimas de un hombre que había cometido errores en el pasado. No quiero que nos odiemos, Isabelle, dijo Hannah, con sinceridad. No tiene que ser así. Podemos aprender a ser hermanas, si tú quieres. Isabelle la miró fijamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a Hannah sola. El divorcio entre Robert y Charlotte fue un proceso complicado. Charlotte no estaba dispuesta a renunciar a su lujosa vida sin luchar, pero Robert se mantenía firme en su decisión. Después de meses de tensiones y discusiones, el acuerdo finalmente se concretó, y Charlotte se mudó de la casa, llevándose con ella gran parte de su riqueza. Isabelle, por su parte, fue obligada por Robert a enfrentar la realidad. Ya no podía vivir a expensas de su padre. Le dio una pequeña cantidad de dinero para alquilar un apartamento modesto, pero le dejó claro que debía empezar a trabajar para mantenerse. Isabelle, llena de resentimiento, aceptó a regañadientes y comenzó a trabajar como recepcionista en la clínica de un amigo de Robert. A pesar de su resistencia inicial, Isabelle comenzó a adaptarse a su nueva vida. Aunque su relación con Hannah seguía siendo distante, los encuentros en la clínica con su hermana la hacían reflexionar sobre muchas cosas. Veía cómo Hannah mejoraba día a día, cómo sus problemas de salud se resolvían y cómo empezaba a encontrar su lugar en el mundo. Con el tiempo, Hannah y Robert comenzaron a construir una relación sólida como padre e hija. Hannah lo perdonó por haber abandonado a su madre, comprendiendo que había sido una decisión equivocada, pero no malintencionada. Robert, por su parte, se dedicó a hacer todo lo posible por recuperar el tiempo perdido y asegurarse de que Hannah tuviera la vida que siempre había soñado. Hannah también empezó a ver destellos de una posible reconciliación con Isabelle. Aunque no sería fácil, ambas sabían que compartirían una historia común y que, a pesar de todo, eran hermanas. Hannah tenía la esperanza de que, con el tiempo, podrían dejar atrás el odio y el resentimiento. A veces, la vida da giros inesperados, y lo que parece una tragedia puede convertirse en una oportunidad para comenzar de nuevo. Hannah lo había aprendido de la manera más dura, pero ahora sabía que, a pesar de las dificultades, siempre había esperanza para aquellos que no se rendían. Los meses pasaron, y Hannah, ahora con su salud recuperada y sus estudios avanzando, se sentía más fuerte que nunca. Había aprendido que las cosas buenas a veces venían disfrazadas de pruebas, pero que con fe, paciencia y resiliencia, era posible superarlas. Aunque su relación con Isabelle seguía siendo tensa, había pequeños avances que le daban esperanza. Ambas sabían que el camino hacia una verdadera reconciliación sería largo, pero Hannah estaba dispuesta a intentarlo. Finalmente, cuando miraba hacia el futuro, Hannah ya no veía un abismo de incertidumbre. Ahora veía una oportunidad, una nueva vida llena de posibilidades, construida sobre las ruinas de su pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, Hannah podía sonreír sin miedo.